como te decía, era que me hizo un espacio ahí en el trabajo para poder compartir un ratito con ustedes y poder hablarles un poco del tema de la fascia, que es algo que he estado estudiando harto y sin duda nos va a ser útil para todos. Perfecto. Bueno, cuéntanos un poquito de ti, de tu experiencia. Cuéntanos. Bien, mira, bueno, mi nombre es Tomás Soto, yo soy de Calama, de la segunda región, y actualmente me desempeño como kinesiólogo en Viña del Mar, en un centro traumatológico, y llevo ya más o menos 6 años de experiencia en el área de traumatología y el deporte, tanto con deportistas amateur, pichanga de fin de semana, y experiencias con deportistas también de distintas disciplinas, a nivel universitario, semiprofesional, profesional, selección nacional. Así que tengo experiencia en distintas áreas, con distintos tipos de personas, distintos perfiles, distintos niveles de exigencia. Eso también me ha ayudado un poco a abrir más la mente y no ser tan cerrado, en el sentido de no enfocarme solo en algún tipo de disciplina o en un tipo de patología, ¿ya? Que por ahí también es válido, pero al menos lo que he ido estudiando, sobre todo con esto de la fascia, es que tenemos que ser lo más global posible y ojalá nunca, eh, no creo que se malinterprete, pero no quizás especializarnos solo en una cosa, sino que también saber que hay algo más que, por ejemplo, no sé, no solo el fútbol o no solo las lesiones de rodilla, ¿bien? Pero ese es más o menos mi enfoque, al menos de trabajo, amigo. Perfecto. Interesante eso de lo que tú dices, que es abrir un poquito la mente. Que es súper importante eso. Sí. Bueno, partamos con este tema. Definamos o veamos cuál es la función de la fascia. Bien, mira, el estudio, para llegar hasta determinar la función, primero es importante hacer como un recordatorio de cómo fue que comenzaron a estudiar la fascia, en verdad. Porque la anatomía que a nosotros nos pasan en la universidad, básicamente viene del estudio de los músculos. Entonces, antiguamente los anatomistas se dedicaban específicamente a diseccionar cadáveres y a entender así las conexiones que habían entre los músculos. eh, Luego se tomó también, por ejemplo, el sistema nervioso, se descubrió que la importancia que tenía de conectar todo nuestro cuerpo, al sí mismo como el sistema circulatorio, sistema vascular, y luego eh, se tomó esos tres conceptos como los componentes del cuerpo humano, ¿cierto? El sistema nervioso, como te dije, los músculos y la parte linfática circulatoria. Y se dejó un poco de lado realmente la fascia, se tomaba básicamente como un tejido que había ahí medio fibrótico y, y que no se le daba mayor importancia. Entonces, eh, es desde ahí que partió un poco el estudio de este tejido, el precursor, según mi opinión y lo que se ha podido recopilar en literatura, Andrew C. Taylor, que es como el padre de la osteopatía, fue en el 1890 más o menos, fue ya como el primero que empezó a decir, ¿saben qué? Hay algo más que músculos, que los nervios, este tejido realmente está presente en todo y conecta esas tres redes que se definen de esa forma. Es lo que te decía, la red nerviosa, la red líquida y la red fibrosa. Y todos esos tres componentes estaban unidos a través de la fascia. Entonces, Taylor dijo que realmente este tejido era más que solamente una capa como este plástico que nos envuelve y empezó ahí a tirar diferentes hipótesis. Eh, Primero postuló la teoría que tenía una función estructural que unía todo nuestro cuerpo, no solamente que lo empaquetaba por fuera, sino que también lo unía por dentro. Entonces, de ahí se empezaron a estudiar las primeras funciones que tienen que ver con la estructura, con la conexión de nuestro cuerpo y luego
con cómo interactuaban también las fuerzas en nuestros tejidos. El Taylor fue como el primer autor que empezó a ordenarnos un poco esto, y es la base hasta la fecha de, como te decía, el padre de la osteopatía. En este caso también se utilizan estas hipótesis para entender sus funciones. Ahora, una vez que se dio cuenta que conectaba nuestro cuerpo, nuestra estructura, empezamos, como te decía, a darnos cuenta de que también tenía una función con el movimiento, que si tú movías, por ejemplo, el cráneo, ibas a tener algún efecto en los pies, por ejemplo. Entonces, además de sostener y envolvernos, también une y permite y realmente evidencia esta conexión de nuestro cuerpo a través del movimiento. Por lo tanto, ya se empezó a estudiar un poco más la función de mecánica que tenía entre las distintas capas de tejido. Empezó a darse cuenta que estaba la piel, estaba el tejido adiposo, estaba la fascia superficial, luego había una fascia más profunda y luego la parte más muscular. Entonces empezó a darse cuenta que esas fascias se movían también entre ellas mismas y había una interconexión, además de global, local, en distintas partes. Y eso venía a completar un poco más las funciones más mecánicas. Luego, bueno, me puedes dar, si a veces me explayo mucho, me vais diciendo ahí para, para no alargarme mucho. Eh, entonces, una vez que ya quedaron más o menos claras las funciones mecánicas, estructurales, empezamos a estudiar, o en este caso Taylor, y luego todos los otros autores que te puedo nombrar ahí, de Rolf, etcétera, empezaron a darse cuenta de que tenía también un gran componente de conexiones nerviosas. Actualmente se sabe que la fascia es el tejido que más conexiones nerviosas tiene en relación a otras estructuras. Y entonces empezaron a estudiarlo y a determinar que la fascia es un tejido muy importante para la percepción del movimiento, funciones propioceptivas, funciones sensitivas relacionadas con el dolor y también funciones motoras. Porque la fascia es un tejido, te voy a mostrar acá unas imágenes, que es un tejido medio así como un plástico, también tiene un componente muscular. Principalmente está compuesto por colágeno. Perfecto. Al igual que casi todos nuestros tejidos, la mayoría de los tejidos, la mayoría de la fascia está compuesta por colágeno, y ese colágeno es el que, esta es como una imagen muy microscópica de lo que sería la fascia, por ejemplo. Son las ¿Ya? fibras Esta es una que imagen, claro, esta es una imagen real, ¿ya? Esta imagen es de unos intercostales. Hay otra de una disección anatómica, ¿vale? Y si lo vemos al microscopio, sería más o menos así. Entonces hay muchas fibras de colágeno, elastina, principalmente, pero al mismo tiempo, como te decía, mucha red nerviosa. Entonces, de ahí es que ya empezaron a investigar estas otras funciones que tienen que ver con la inervación de los tejidos, y se dieron cuenta que no solamente era colágeno, sino que también tenía fibras musculares lisas en ese tejido. Entonces, las fibras musculares lisas, que son las fibras musculares que están en el corazón, por ejemplo, que son contracciones involuntarias, también están en la fascia. Entonces, dijeron, claro, este tejido tiene una capacidad contráctil involuntaria relacionada con el sistema nervioso. Entonces, y ahí empezaron a estudiar las otras hipótesis, que por ejemplo podía gatillar dolor, pero de origen quizás emocional, desde el punto de vista del estrés. Y ahí es donde empiezan a entrar, por ejemplo, los factores psicosociales en el desarrollo del dolor, y, y asociado también al tejido facial. Y de ahí que empiezan a salir, bueno, desde el fines del 890 con los estudios de Taylor, después en el 40, en el 60 y en el 80 es donde ya este tejido empieza a ser muy bien estudiado. A partir del 80 yo creo que es donde ya empiezan a darse cuenta, como te digo, de todas estas cosas, y empiezan ya a ponerle más atención. Y ahí, entonces, las terapias miofaciales, las terapias de los puntos gatillo, todo este tipo de nombres o intervenciones a lo miofacial
se empezaron a postular como desde el 80 en adelante, porque se empezaron a dar cuenta que las teorías más mecánicas no eran realmente así como se pensaban, y que, por ejemplo, el tendón finalmente no es que se inflamaba. Ese tipo de cosas que se fueron descubriendo Claro. empezaron a darle más importancia a este tejido. Luego empezaron a seguir estudiando esto y se dieron cuenta que también, como te decía, no solamente envolvía nuestras estructuras por fuera, sino que también conectaba todo con nuestros intestinos, nuestro sistema digestivo, sistema cardíaco, pulmones. Entonces empezó a ser un tejido conector comandado por el sistema nervioso que podía generar, por ejemplo, algunos cuadros de dolores gástricos asociados solamente al sistema nervioso. Entonces, cuando tu sistema nervioso se dispara por algún motivo, Ajá. a través de la fascia es que se conecta a las vísceras y aparecen los problemas, los cólicos, por ejemplo, a la gente que le da incluso hasta estos reflujos gástricos. Se le empezó a dar una atribución a funciones mucho más metabólicas. Y no solamente a nuestro sistema digestivo o a nuestros órganos en general, sino también ese mismo metabolismo asociado a los tejidos, a los huesos, a los músculos, que cuando la fascia está bien hidratada, cuando la fascia se mueve bien, genera que el metabolismo de los huesos, de los músculos, funcione mejor. Entonces, empezaron a darse cuenta que la mayoría de las disfunciones musculares, articulares, eh, de base, venían porque empezaba a fallar la fascia primero. Y cuando la fascia no funcionaba bien, es que empezaba recién a generarse cambios a nivel más estructurales. Y, por ejemplo, te voy a mostrar una imagen eh, de, de la arquitectura de los huesos, ¿ya? Porque el hueso es uno de los tejidos más diferentes en relación al resto de nuestro cuerpo porque tiene mucha concentración de minerales y de calcio. ¿Ya? El hueso es como la única excepción en el sentido de que funciona un poco más diferente que el resto del cuerpo, pero después todas nuestras células funcionan iguales porque todos nuestros tejidos están hechos por colágeno. Y al final el colágeno es la fascia. Por lo tanto, si lo ponemos así de una forma quizás nueva de verlo, todo es la fascia. Y de hecho hay algunos autores que dicen que no estudiemos tendones, ni músculos, ni ligamentos, sino que entendamos que todo proviene del mismo tejido embrionario que viene siendo la fascia. Bien, por ejemplo, los efectos del metabolismo en el hueso, ya es bien conocido que, por ejemplo, una persona que tenga una buena capacidad de movimiento, una buena alimentación, se va a comportar como la imagen de la izquierda, con buenas trabéculas óseas, huesos bien mineralizados, a diferencia de una persona que no tiene quizás esa capacidad, que es sedentario, que no se alimenta bien, que tiene sobrepeso, que va a empezar a perder esta capacidad de funcionamiento. Y esto lo rige el metabolismo de la fascia. Entonces, finalmente, este tejido funciona como una esponja. Mientras más hidratado, mientras más tú lo actives, mientras más te muevas, más colágeno va a sintetizar, mejor se va a deslizar entre nuestras capas de tejido, nuestros músculos, y por ende nuestros huesos y nuestro cuerpo en general va a funcionar mucho mejor. ¿Tú recomiendas entonces el utilizar el colágeno exógeno, o sea, consumirlo como un suplemento, a lo mejor, o en la comida, no lo sé, con tu experiencia? Eh, Mira, yo creo que eso, para tener como la autoridad real de decirlo, lo debe hacer un nutricionista, porque se tienen que considerar varios factores, sobre todo desde el punto de vista metabólico. Si la persona tiene alguna condición de base, hepática, gastrointestinal, renal, tiroidea, quizás esas condicionantes sí podrían hacer útil el uso de colágeno exógeno, pero por lo general por la alimentación eh, suple los requerimientos. Ahora, hay casos en donde
personas de 50 que están con problemas del cartílago, que tienen alguna lesión condral, se les sugiere, el traumatólogo se los receta, y la verdad es que les ayuda, ¿sí? Pero es como un parche solamente, porque si tú no te mueves, no vas a estimular ese tejido y al final no va, no va a ser de tan utilidad. Ahora, otra cosa importante, ahora que mencionas el tema del colágeno, eh, ¿en qué nos ayuda el colágeno, por ejemplo? Es que vemos acá a la izquierda la piel, la capa de la grasa, por ejemplo, fascia superficial, fascia profunda, y la parte muscular, ¿verdad? Entonces, cuando yo no estoy bien hidratado, o cuando yo no estoy consumiendo o no estoy alimentándome bien, entre paréntesis, quizás no estoy consumiendo el colágeno que necesite, pasa que estas capas se van encogiendo y el espacio se va reduciendo. Entonces nuestros tejidos no se van a deslizar de la mejor manera, van a haber ciertas eh, restricciones de movimiento o limitaciones, ¿ya? En relación a cuando yo lo tengo hidratado, con buena concentración de colágeno, en este caso el hialuronato, que es un gluco así aminoglicano, que aumenta este espacio y lo hace como lo mismo que te decía, el efecto de la esponja. Entonces, en ese caso, y esa es realmente la función del colágeno, y de ahí es que todo este tipo de crema, por ejemplo, de hialuronato, es que tienen esa utilidad, porque realmente ayudan a nuestros tejidos, a nuestro sistema facial. Perfecto. Mira, hay una pregunta acá, entre paréntesis, kinesiología del dormir. Pregunta, ¿cómo podríamos mejorar nuestra calidad de fascia de manera general? Gracias y un buen tema. ¿Cómo podríamos mejorar nuestra calidad de fascia de manera general? Eh, bueno, aquí entran en juego todos los factores, de hecho tengo aquí justo el artículo que lo menciona, que, que tienen que ver con los factores que influyen en nuestra, por ejemplo acá, en el globo del medio, dice la stiffness es como el estado de dureza, es como en este caso lo vamos a poner como la salud de la fascia, ¿ya? Calidad de la fascia, para contextualizarlo a la pregunta, ¿ya? ¿De qué va a depender la calidad de la fascia? Va a depender, por ejemplo, de la edad, de mi sistema inmunitario, en este caso, cómo estén mis niveles de cortisol, del nivel hormonal, los estrógenos, eh, el funcionamiento neuromuscular, es decir, si yo hago ejercicio o no, predisposiciones genéticas, trauma inducido, microtraumatismo repetitivo, la cantidad o la calidad de mi matriz extracelular, la cantidad de células contráctiles que yo tenga, es decir, por ejemplo, cuántos músculos yo tengo, la cantidad de flexibilidad o la capacidad que yo tenga de mover mis articulaciones, mi sistema musculoesquelético, la concentración de hialuronato, la hidratación del tejido, la formación de enlaces cruzados. Al final, todas esas cosas van a determinar la calidad de la fascia. Indudablemente, al igual como la salud en general, van a influir el sueño, la alimentación, la hidratación, el estado físico, etcétera. Al final, la fascia reacciona y es lo más similar a nuestro estado de salud. Se ve influenciado de las mismas maneras, o sea, si tú estás estresado, por ejemplo, hay estudios que han demostrado que el aumento de sustancias que se liberan por el estrés hacen que la fascia se haga más rígida. Entonces, si la persona está estresada porque está con teletrabajo o porque no tiene pega en la casa, su fascia va a responder y se va a poner más rígida y puede que ahí comience a no deslizar también este tejido y comience a generar dolor. Porque Perfecto. recuerda que la fascia tiene muchos receptores, entonces si esos receptores detectan un estado de tensión fuerte, van a disparar dolor a tu sistema nervioso y va a decir, oh, es que me duele la espalda y es Eso que no he mismo. hecho nada. Po. Claro. Entonces, no, ¿y por qué me duele la espalda si no he hecho nada? Estoy todo el día sentado. Claro, estoy todo el día sentado, no está estimulando la hidratación de esta esponja
Y además, quizás hay factores asociados que quizás no estás comiendo bien, estás comiendo mucha comida proinflamatoria. Entonces, todas esas cosas van a determinar de qué tan calidad va a tener mi fascia y qué tan saludable va a estar. Y que a la larga, como te decía, la fascia saludable significa que yo voy a estar saludable, porque recuerda que todo está hecho de la fascia, porque todo está principalmente hecho de colágeno y de la matriz extracelular. Perfecto. Mira, acá hay una pregunta de Jimmy Boom. Dice, consulta, ¿es recomendable consumir colágeno en polvo? Saludos y muy buen tema. La verdad es que personalmente yo soy de los que cree que solamente debemos y basta con alimentarnos de lo que nos aporta la naturaleza y obviamente movernos. Como te decía, en algunos casos que estén cursando con algún cuadro de base de origen metabólico, que quieras acelerar quizás algún proceso de reparación, de cicatrización, es una decisión que se debe tomar en conjunto con el terapeuta o traumatólogo que te pueda estar atendiendo, además del trabajo nutricional. Por lo tanto, yo de entrada no lo recomiendo, pero en algunos casos sí podría ser necesario o útil. Perfecto. Una pregunta, ¿la vitamina D jugaría un rol importante? Yo creo que sí, la verdad es que, como te digo, todos los procesos metabólicos están regulados por esto, entonces eh, todos los aportes de minerales y de vitaminas van a ser positivos, y ojalá que sean todos naturales, pero claramente sí podría eh, favorecer a un estado saludable de estas fascias. Perfecto. Mira, de hecho, recalco un poquito también entre paréntesis lo que tú decías de separar las profesiones en ese sentido, las variables siempre, de hecho nosotros como soy parte del grupo físico, yo estoy cursando un diplomado que es enfermedades crónicas no transmisibles, o sea, perdón, cardiometabólicas, y separamos ¿Mm? los trabajos de cada profesional, ustedes los kinesiólogos, y eso es súper importante, siempre hay que recalcar eso, que hay que ir al profesional que sea competente y especialista en esa área. Así que, de verdad, Exacto. muy importante. Ahora vamos a pasar al otro concepto, que es la biotensibilidad. Es un concepto que yo, por lo menos, lo estoy escuchando hace muy poco y ha como agarrado mucho vuelo acá en Chile. Entonces, cuéntanos qué busca eso, que tiene ciertos como matices que podríamos definir. Bien. Es un concepto que llama ya la atención por el nombre y, y por las imágenes que siempre se muestran cuando uno puede googlear esto quizá o verlo en internet. Eh, pero hay que retroceder, igual como lo hicimos al principio, un poco al origen de cómo llegamos a este punto. El, el estudio del cuerpo humano, del punto de vista del movimiento, eh, se basa en los principios de la biomecánica clásica. Y los principios de la biomecánica clásica están postulados en su mayoría por arquitectos. Bien, entonces, como acá te muestro la imagen, la mayoría de los postulados iniciales del cuerpo humano, del movimiento, están sacados de arquitectura y nos hacen ver al cuerpo humano o al esqueleto igual como unos pilares. Como que el esqueleto es estas columnas que sostienen el fondo del cráneo y que si es que se cae una, al final colapsa todo. ¿Ya? Como si le sacáramos la pierna a ese esqueleto, al final el esqueleto se desarmaría, ¿cierto? Eso es lo que uno como que tiene instaurado en el inconsciente colectivo y a la larga es lo que nos han enseñado en la universidad. Al igual que estos sistemas de palanca que también son muy conocidos, en donde nos enseñan que el músculo tiene origen e inserción, que si nosotros traccionamos el músculo se va a flectar, ¿verdad? Y así también con los sistemas de palanca. Bien, pero hay un problema con este sistema de que este sistema está diseñado por arquitectos para entender el funcionamiento de estructuras que no son biológicas.
el concreto, el acero, el hormigón, lo que sea, son tejidos no orgánicos que tienen un comportamiento lineal. En la curva estrés-deformación funcionan de forma lineal. Tú los colapsas, le metes carga, hasta que llega un punto que se quiebra. ¿Bien? Y no consideran las fuerzas de cizalla que ocurren dentro de las mismas palancas. ¿Ya? Es como, bueno, mira, la película que te voy a sacar, no sé si has visto el Titanic. Sí, Ya, el Titanic, excepto que primero se empieza a hundir así sí, y luego se quiebra, se parte en la mitad efectivamente. y se cae en la mitad, ¿cierto? Esa fuerza es una fuerza de cizalla que finalmente, como el barco se está levantando, imagínate que el sistema de palanca, estamos hablando de que si fuese una articulación, yo estoy levantando eso y la fuerza de cizalla por la gravedad me termina cortando esto antes de ejecutar la palanca completa. Claro. Y eso es lo que no se consideraba en los estudios biomecánicos para aplicarlos en el humano. Por lo tanto, si nuestro cuerpo funcionara por ese sistema de palanca, este georgiano no podría tener el récord mundial de levantar 473 kilos, porque si fuese por ese sistema de palanca, el peso y el torque, entonces quedamos en que si fuese por el sistema clásico de palanca, eh, este georgiano que levantó casi 500 kilos, se hubiese quebrado antes de hacerlo. Entonces empezaron a decir, no, el cuerpo no funciona de forma tan lineal. Y de ahí empezaron a estudiar cómo se comportaban los huesos, los músculos, los tendones y la fascia, y se dieron cuenta que la fascia no tenía ese comportamiento lineal. Tiene un comportamiento como de una curva, ¿ya? Por lo tanto, tuvieron que empezar a buscar otra manera de entender cómo nos movíamos, que no bastaba solamente con el modelo antiguo de palancas, porque realmente no nos explicaba, no era lógico, no terminaba siendo realmente llevado a la realidad con las fuerzas que se generaban en nuestro cuerpo. Entonces, eh, en el 80, más o menos, comenzaron a tirar el concepto de tensegridad, que tiene que ver con una red de tejidos que está conectado entre todos. Que por ejemplo, esta estructura de acá abajo, es un todo. Por lo tanto, hay fuerzas compresivas que te van a tratar de colapsar una estructura y fuerzas tensiles que te la van a tratar de abrir, igual como en esta carpa. Si te das cuenta, hay estructuras como esos fierros, por ejemplo, que van a ir colapsando el techo de esa estructura, pero hay una carpa arriba que lo va a expandir, entonces es un equilibrio entre, de hecho aquí tengo un videito que les quiero mostrar, que funciona más o menos así. Hay varas que van a comprimir, imagínate que esas varas o esas varitas de colores son los huesos que van a tratar de colapsar, pero hay algo por fuera, que en este caso es la fascia, que evita que eso colapse. Bien, entonces hay una fuerza que son los huesos, los órganos, todo lo que hay dentro de nosotros, que siempre va a tender al colapso. Y esto se evidencia, por ejemplo, en los abuelitos de 80 años que están ya así, porque la fuerza de gravedad empieza a generar que su cuerpo vaya cediendo. ¿Y qué pasa ahí? No hay una fascia, la persona lo más probable, bueno, estamos hablando de caso y caso, porque si un abuelito de 100 años, bueno, acá en Chile, que en Chile no nos movemos mucho, no hacemos mucho, no nos alimentamos muy bien, pero si esa persona tuviese un buen sistema facial, se moviera bien, se alimentara bien, hiciera ejercicio, esa malla permanecería expandiendo el tejido y evitaría el colapso de las estructuras. Entonces empezaron a estudiar este concepto y dijeron, chuta, ¿sabéis qué? Esto se parece más a las teorías de palanca que nosotros estábamos usando.
y se empezaron a dar cuenta que la mayoría de nuestro entorno funciona de esa manera. Por lo tanto, aquí te lo voy a mostrar acá. Entonces se dieron cuenta que las células, este es un corte histológico de nuestras células, tiende a funcionar de esa misma manera. Hay fuerzas compresivas, como en estas partes de acá, que van a tender al colapso, pero hay una malla que está toda conectada que va a evitar que eso colapse. Pasa con la tela de araña, por ejemplo, que pasa lo mismo. Hay una fuerza hacia el centro que está chupando todo eso, está colapsando, pero hay un sistema de cableado que permite un estado de tensión constante. Entonces hay un equilibrio entre fuerzas compresivas que tienden al colapso y fuerzas tensiles que tienden a equilibrar ese aspecto. Y pasa lo mismo en los panales de abeja. Y utilizan el mismo patrón. O sea, si vemos ese panal de abeja, utiliza el mismo patrón arquitectónico de diseño que el tejido celular. Y de la misma forma funciona la tensión superficial del agua, que más o menos permite que el bichito se mantenga arriba. O sea, hay una fuerza compresiva, que vendrían siendo el bicho en este caso, y hay una fuerza tensil, que son los enlaces de agua que se van formando en la superficie y evita que esto colapse. Y asimismo entonces lo empezamos a estudiar en los animales. El esqueleto humano, en este caso del conejo, tiende al colapso, pero la red integrada de fascia que une todas las estructuras permite un equilibrio y evita que eso colapse. Entonces, después, bueno, Robert Schley, que es un padre acá del estudio de la biotensegridad, lo define como el modelo que define el estado de equilibrio estructural y tensil en un ser vivo. Por lo tanto, la biotensegridad viene siendo el nuevo modelo que nos dice realmente cómo funcionan las fuerzas en nuestro cuerpo y cómo realmente se mueve nuestro cuerpo. Que yo no, si bien puede verse que solamente estoy flectando el brazo, está ocurriendo que toda mi red tensil facial se está tensando y me está ayudando a dirigir ese movimiento. Bien, y ahora, esto tiene mucho más sentido cuando nos ponemos a analizar el ADN, que tiene esta misma estructura, tiene estructuras compresivas que tienden al colapso y tiende estructuras tensiles que lo van a mantener estable. ADN, el colágeno, todos estamos hechos de colágeno, por lo tanto, si esto lo aumentamos, aquí tenemos, por ejemplo, esto fácilmente podría ser un tendón, y esto nos termina llevando a gran escala al diseño que tienen los huesos y las trabéculas para soportar las cargas. Red continua de compresión y de tensión que evitan el colapso de las estructuras y aseguran el buen funcionamiento. Entonces, la biotensegridad es la tensegridad arquitectónica de tejidos no biológicos llevado a los tejidos vivos. Perfecto. Y una pregunta, ¿qué diferencias y similitudes tiene con esto de las cadenas musculares? ¿Qué diferencia? Bueno, al final es lo mismo, en el sentido de que para yo entender el movimiento, tengo que entender que está todo conectado por la fascia, que funciona bajo la biomecánica de la biotensegridad, y por ende, yo cuando hago un movimiento, no ejecuto solamente un patrón de flexión y extensión, sino que mi cuerpo se está activando desde mis pies hasta mi cabeza y mi brazo para ejecutar un movimiento. Por lo tanto, cuando yo entiendo la biotensegridad, ya entiendo que no hay movimientos aislados, sino que hay patrones de movimiento. Y esos patrones de movimiento se llevan a cabo a través de una activación global, como te digo, que vienen definiéndose como las cadenas miofaciales o las cadenas musculares. Déjame complementar un poquito eso. El tema de las cadenas musculares salió cuando estaban haciendo los estudios anatómicos, y claro, pues se dieron cuenta que había una conexión entre el calcáneo, entre el tendón de Aquiles,
la parte de los gemelos, por ejemplo, los gastrocnemios, los isquiotibiales, la zona de la tuberosis isquiática, músculos intercostales, hasta llegar al cráneo. Entonces, cuando se dieron cuenta que esa conexión realmente existía, y se dieron cuenta de que el cuerpo funciona como un todo bajo el concepto de biotensigridad, dijeron ya. Entonces, eh, distintos autores fueron postulando su filosofía. Busquet, que es el autor más conocido, sacó las cadenas musculares, después Mayer sacó los meridianos miofaciales, la escuela alemana de Rolf con Schleip sacaron otro concepto de movimiento. Entonces ahí cada autor, desde los 90 quizás, desde los 80, 90 en adelante, como te decía, fueron postulando sus distintos conceptos. Entonces vas a escuchar cadenas musculares, cadenas miofaciales, meridianos anatómicos, vías anatómicas, que a la larga nos van a hablar de lo mismo, pero de distintas maneras según los fundamentos que postule cada autor. Perfecto. Por eso te preguntaba, porque de una u otra forma esos criterios que tienen estos autores, ¿cierto? Tienen un criterio de evaluación. Por ejemplo, ¿qué criterio de evaluación es el que tú utilizas para evaluar esto de las fascias, o sea, de la biotensibilidad de una otra forma, ya sea en una persona normal que tiene alguna patología o bien en un deportista, por ejemplo? Bien, como te decía, distintas escuelas dan distintos enfoques. Hay algunos autores que le dan mucha importancia a la palpación, de tocar, de decir, ¿sabes qué? Acá siento que esto no se está moviendo bien, de que está muy rígido el tejido en esa zona. Entonces, se basan mucho en la palpación para evaluar. Hay otros autores que se dedican mucho de la evaluación postural, ¿ya? Entonces, ellos a través de evaluar tu postura pueden inferir qué cadenas te falta activar o qué cadena está más tensa y que tienes que soltar para lograr este equilibrio. Recuerda que tiene que haber un equilibrio entre compresión y tensión. Eso es lo que buscan los terapeutas finalmente, es encontrar dónde está el punto más débil que está generando ese desequilibrio. Porque por algo el paciente refiere dolor. Entonces, el objetivo no es encontrar la causa del dolor. El objetivo es encontrar dónde está el punto más débil que está generando este desbalance. Por lo tanto, algunos usan la palpación, algunos usan la observación postural, algunos utilizan mucho el movimiento, algunos utilizan ecografías para ver si es que la fascia en algún lugar no se está moviendo bien. Hay distintas opciones que están validadas bajo distintos métodos, pero yo creo que en base bueno, y también a mi experiencia de a lo que he podido observar y estudiar, yo creo que hay que hacer una integración de todo. Y eso parte también de saber identificar a la persona, hablar con ella, saber más o menos cuál es su perfil de conducta, por qué va a la consulta. Yo creo que tienes que ir haciendo una mezcla de todo y juntar todas las piezas. Yo creo que todas las formas de evaluar nos aporta algo. Y al final nosotros tenemos que saber procesar la palpación, la postura, el movimiento, la entrevista inicial, eh, pero sobre todo cómo se mueve. Yo creo que esa es la clave. Y ese es uno de los errores que se comete en la rehabilitación en general y en la salud en Chile, que cuando la gente va al traumatólogo por algo, el traumatólogo las evalúa sentadas, a veces las tocan, a veces le mueven algo, ya toma una radiografía, la radiografía tú estás quieto, una resonancia estás quieto, entonces yo creo que eso tenemos que quizás cambiar o darle un poco más de énfasis a la parte más del movimiento. Porque claro, tú puedes eh, ver a una persona que quizás no tiene muchas alteraciones posturales, está bien, levanta la pierna acostado, perfecto, pero es distinto que si lo ves caminar. Tú realmente te das cuenta si su postura cambia o no, porque cuando tú evalúas a alguien la primera vez, la persona puede que esté muy nerviosa, que esté muy tensa, y esa observación postural quizás no sea tan significativa o tan representativa. Yo creo que
Ahí la clave es lo que definen algunos autores, tener como esta alianza terapéutica, en donde tú, a través de tu presentación, de cómo te comportas, de tu reputación, bueno, hay serios de criterios que te definen en el fondo cómo se va a llevar a cabo esa alianza terapéutica para que la persona esté lo más relajada y confíe en ti lo más posible. Y una vez que se logra establecer eso, hacer una adecuada evaluación del movimiento para saber dónde están algunos desajustes, o como decíamos inicialmente, dónde puede estar el problema de este desbalance. Perfecto. Importante eso, que hay que saber buscar la mayor cantidad de información, pero también hay que saber procesarla, que eso también es importante. Muchas veces se toma, yo no soy kinesiólogo, pero sí también tomamos test y muchas veces tomamos mucho material y no sabemos procesarlo para poder llegar al punto clave que podría Mm. dar alguna, alguna información relevante. Lo cual, eso es muy difícil y tarda, yo creo que es la parte más difícil de la rehabilitación al menos, es lograr dar en el cabo bien y hacer una adecuada evaluación. De hecho, lo que yo más le sugiero es evaluar sesión a sesión, constantemente, Perfecto. porque al principio, claro, la persona no te conoce, puede que llegue nerviosa, puede que tuvo una mala atención de la secretaria, o esperó mucho afuera, o no había estacionamiento. Todas esas cosas hacen que la persona ya venga predispuesta en un estado no muy natural. Entonces, quizás lo que tú encuentras al principio no va a ser lo mismo que encuentres la segunda sesión, cuando ya la persona viene más relajada o quizás ya le quitaste el dolor, porque eso también es importante. Las evaluaciones, cuando las personas tienen mucho dolor, no son muy significativas ni tan representativas, porque ya vienen con posturas antálgicas o hay algo de temor que no quiera moverse, ¿cachai? Entonces, eh, ese proceso evaluativo, que era la pregunta que me había hecho, yo creo que tiene que ser constante, es una sesión. Muy bien. Me gustó eso. Y con tu experiencia, por ejemplo, hoy en día está de moda esto, los tipos de rol, los rollers, from rollers, ¿cierto? Eh, si bien tienen un objetivo, ¿cierto? Y también hay investigaciones que se usan por tiempo, que menos de 20 pasadas, 30 pasadas. Con tu experiencia, ¿cómo nos recomendarías utilizar este instrumento? O si bien no lo recomiendas y de una u otra forma eh, ver qué posibilidades tenemos de utilizarlo, porque de otra forma hay veces que Ya. a lo mejor directamente no, ¿sabes qué? Mi experiencia me dice no, vamos a elongar y listo. Mira, lo más importante de acá es lo que te decía al principio, escuchar a la persona Perfecto. y saber lo que la persona le gusta en verdad. Porque yo sí o sí recomiendo usar algún tipo de herramienta antes del trabajo. Porque recuerda que la fascia tiene muchos receptores. Uh-huh. Entonces, cualquier intervención que uno se haga, ya sea con rolo, con pistola de masaje, con pelota de tenis, con un palo de escoba, con un uslero, con estas herramientas musculares, cualquier cosa que tú utilices te va a ayudar a cambiar la percepción del movimiento. A quizás si vienes con un estado de tensión o que te incomoda acá algo, eso lo más probable es que te lo regule, te lo normalice, porque al estimular la fascia, estimulamos al sistema nervioso y se genera una regulación del tono muscular, principalmente, y dejaría eventualmente a nuestro sistema neuromusculoesquelético a funcionar de mejor manera para ejercicios terapéuticos, para entrenamiento, para el objetivo que sea pertinente. Entonces, sí o sí lo recomiendo usar cualquier cosa, pero que sea agradable para la persona, porque por ahí hay rolos que son muy con relieves y que suelen ser muy duros y la persona finalmente termina sufriendo más que de lo que realmente le va a ayudar. Entonces ahí a veces te vas a encontrar con un coach o con un kine, no, es que tenéis que darles, que duele, es que es normal que duela, pero hay que saber poner esos límites, o sea, si tú realmente ves que la persona no lo está pasando bien, porque realmente pueda que venga con mucha tensión, y resulta que tú la tocáis y ya le duele, quizás esa persona la primera vez, la primera sesión,
no le voy a dar algún tipo de masaje facial con rolo, solamente le voy a hacer que ella misma estire, ¿cachai? O que ella misma se toque y se haga ella misma masaje, o él mismo se haga masaje y se vaya ahí como regulando el tono. Y luego, como yo te digo, una vez que ya sé más o menos qué herramienta a mí me ayuda más, por ejemplo, yo tengo un paciente que suele tensar mucho la planta del pie porque él tiene el pie plano, entonces a él le gusta mucho llegar y soltar con la pelotita en los pies. Perfecto, ¿cachai? Pero yo tengo que saber para qué lo voy a hacer, o sea, igual tengo que tener un objetivo de por qué lo voy a hacer, no, no hacerlo porque está de moda o porque se ve bien o porque el rol es bonito, sino que realmente tengo que tener un objetivo y saber explicarle el por qué lo va a hacer. Pero sin duda lo recomiendo, es una muy buena herramienta, sobre todo en los casos donde la gente está recién explorando su cuerpo, lo puedes combinar con ejercicios de movilidad articular. eh, Nosotros en la terapia lo usamos para muchas cosas y la verdad es que muy buenos resultados conmigo. Bien, ahí nos preguntaban si es que la fascia se regenera o se reconstruye. Exactamente. Como dijiste tú, claro que sí, porque la fascia es un tejido que se está regenerando constantemente, porque si bien eh, la fascia, por ejemplo, yo podría decir que esta tela, si bien es una unidad que está conectada en todas partes, si lo vemos microscópicamente, son muchas células chiquititas, es como puras hormigas. Entonces, tú quizás a la larga, si vais caminando en el bosque, ves un río de hormigas que va caminando ahí en el bosque, eh, pero si te acercas, te vas a dar cuenta que cada cierto rato hay hormigas que se mueren, hay hormigas que nacen, pero el flujo sigue, el camino de las hormigas sigue, pero hay hormigas que se van a morir, hay hormigas que van a nacer, y eso mismo pasa con la fascia. La fascia y todo nuestro cuerpo está constantemente regenerándose. Células mueren y células se regeneran. Y es lo mismo, el ejemplo más claro es cuando uno va a la playa y se quema. La piel se te sale, se muere la piel más superficial y por debajo nuestro cuerpo está todo el tiempo regenerando células. Así que sí se regenera y para eso la buena hidratación, la alimentación, el descanso, el ejercicio. De hecho, te quería mostrar eh, qué pasa, por ejemplo, en aquellos casos donde la persona es activa, bien, tiene buenas fibras, las fibras están ordenadas, ¿cierto? Y si la persona es más sedentaria, sus fibras se desordenan y obviamente no va a funcionar bien. Por eso es importante para que esa regeneración esté constantemente de esta forma, tener hábitos de vida saludable, básicamente. Perfecto. Y una pregunta con respecto al uso del roller, que yo creo que es como personal. Objetivamente, cuando tú lo usas con tu experiencia hacia el inicio de la sesión, eh, es un trabajo más bien de, como tú decías, de la fase de relajarla, prepararla para la sesión. Eh, ¿Qué te ha dado mejor resultado? ¿El masaje o el automasaje o el roller? Eh, Ambos dan buenos resultados dependiendo de la persona. Yo creo que eso es lo que marca la diferencia. Como te decía, hay gente que te dice, no, sabes que estoy tenso y no aguantan nada, pues no soportan la aguja, ni la pistolita, ni la pelota de tenis, entonces masaje. Y hay gente que dice, no, ¿sabéis qué? Yo no, es que con el masaje como que no me hace nada, entonces yo prefiero el rolo porque me gusta que me moleste, ¿cachai? Entonces, ambos dan resultados, pero depende de la persona, básicamente, eso es lo que yo creo, al menos mi humilde opinión. Muy bien. Yo creo que también eso es importante lo que tú decías, analizar a la persona, porque muchas veces los entrenadores, nosotros, eh, bueno, yo no soy así como un experto, pero objetivamente evaluar a la persona con anamnesis es lo más cercano que nosotros tenemos junto a las evaluaciones funcionales que podemos analizar, porque de una u otra forma nosotros no tenemos la evaluación que hacen ustedes, que son muchas veces de cierta atención, a lo mejor como más específica, tocando.
valorable esa información, porque nos entrega muchas herramientas para la planificación. Puede ser, ojo, eso lo digo a nivel universitario, ¿ya? Porque todos sabemos que en la universidad no nos enseñan todo, como tú decías, y que de otra forma, nosotros lo conversábamos atrás de cámara también, que de una u otra forma estos nuevos paradigmas son tan buenos formarnos, estudiar, investigar, porque nos van a cambiar la mirada hacia los clientes o en tu caso a los pacientes. Sí, Entonces, se escucha un poquito bajito. exacto. Ahí es que no quiero estar así gritando. Ahí sí, Objetivamente eso, que de una u otra forma lo que les decía, que es importante estar investigando, estudiando y de una u otra forma cambiar estos paradigmas y que todos hablemos el mismo idioma. Porque objetivamente, exactamente. si bien tú eres kinesiólogo, la persona, o a lo mejor no sé si entrenas a las personas, que eso también es otra pega, que pasa también a otros colegas. Entonces, importante hablar este tema porque de una u otra forma podemos entender lo que hizo el kinesiólogo para cuando estemos entrenando a las personas. Sí, Entonces, importante ahí siempre estar estudiando, investigando, preguntando. Muchas veces no tenemos por qué saberlo todo. Y de una forma escuchar, porque como te decía, yo la verdad me declaro un ignorante en este tema. Leo, sí, pero la verdad es que he aprendido mucho en esto y yo creo que es súper importante asumir eso. Así que eso, o sea, ¿qué otras palabras nos puedes decir tú, Román? sí, de acuerdo contigo. Yo creo que es una tarea de todos. Nadie parte sabiendo. Yo también estoy recién comenzando en este proceso de profundizar al menos esta área. Eh, por ahí primero me preocupé de entender bien a la persona, bueno, todavía lo sigo haciendo, pero de saber escuchar mucho a la persona y ahora quizás desbloquear otras áreas de conocimiento que si tú te pones a pensar es infinito, o sea, nunca vamos a terminar de saber lo necesario, pues hay colegas que yo veo que están haciendo un muy buen trabajo respecto a análisis biomecánicos de pie, hay otros colegas que están dedicándose mucho al tema del rendimiento deportivo, de los cambios de dirección, de saber trabajar la agilidad, hay otros colegas que se están dedicando mucho a los pacientes con dolores eh, un poco más psicosomáticos, entonces yo creo que entre todos tenemos que unir fuerzas y tratar de brindar la mayor cantidad de información y de instancias para que la gente aprenda y porque al final todos aprendemos como dices tú, o sea, en este caso quizás yo estoy hablándoles de un tema que por ahí no es muy conocido, pero el día de mañana me va a tocar a mí escucharlos hablar sobre entrenamiento, cuáles son las nuevas dinámicas de la hipertrofia, eh, etcétera. Entonces yo creo que ahí es que es que todos tenemos que unir fuerzas y sumarnos, sumar, ayudarnos. Este tema del ego profesional, dejarlo de lado, si al final gente para todos alcanza, tenemos que ayudarla a la mayor cantidad de personas, pero siempre en una dinámica de solidaridad y no de querer ser egoísta, sobre todo con los conocimientos que a la larga, si yo te pongo, por ejemplo, todos los autores que han hablado de la fascia, todos tienen páginas web en donde gratuitamente tienen sus charlas, sus conferencias, suben sus papers, y estamos hablando de eminencia de la ciencia. Entonces, si esas personas tienen la mente tan abierta para entregar sus conocimientos gratuitamente, nosotros con mayor razón teniendo la posibilidad de usar redes sociales, de compartirlo. Eso, un saludo a Baz7101. Bueno, estamos finalizando, yo creo, esto. Eh, una reflexión para todos que nos sirve. Y no sé si quieres entregar tu Instagram para si te quieren hacer una pregunta o difundir un poquito más de información. Sí, amigo, por supuesto, ahí en el Instagram, kinesiólogotomás.es, súper sencillo. Si tienen alguna pregunta, si necesitan material o algo, yo los puedo ayudar, orientar. Así que ningún problema que se puedan comunicar conmigo ahí si es que alguien necesita un poquito más de información, es un tema para largo que uno podría estar aquí todo el día conversando sobre esto porque realmente
son conceptos quizás un poco raros, un poco nuevos, que cuesta quizás engancharlos. Entonces, si alguien quedó con alguna duda, yo ahí feliz de poder aclarársela. Perfecto. Así que te agradezco esta conversación, la grata conversación, y dejarte la invitación que en algún momento vamos a verte de nuevo por acá. Perfecto, sí, yo feliz, feliz amigo. Tengo harta disposición y me gusta enseñar, me gusta comunicar cosas positivas, así que siempre cuenten acá conmigo. Perfecto, compadre, que estés bien. Nos vamos despidiendo. Un saludo a todos los que nos vieron. Cuídese, que le vaya Abrazos. excelente. Y estamos hablando. Chao, chao a todos. Vale, amigo. Muchas gracias. Hasta luego.